Hola, soy Ruth Rodríguez Gómez, pertenezco al grupo del módulo 8, campus 4, generación 21-63. Mi facilitador es Fabián Guerrero Méndez. Hoy les voy a platicar del proyecto integrador de investigaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos es aquel que se sitúa a las personas en el centro de desarrollo, tratando de potencializar a las personas y sus posibilidades a la libertad de vivir la vida que valoran y a la capacidad de desenvolvimiento de habilidades físicas, psicológicas que permiten reconocer las emociones y sentimientos a través de la inteligencia. La diversidad humana Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitimiza las diferentes culturas entre diversos grupos humanos, así como la existencia y convivencia e interacción entre diferentes culturas. El vínculo entre los derechos humanos y la diversidad es aquel que toda persona fomenta, forma parte del desarrollo y la libertad para vivir del patrimonio común de la humanidad a través de la cultura y la interacción de dos o más pueblos, países o regiones que pueden compartir de manera recíproca características propias de una u otra cultura en el intercambio de conocimientos y valores como el respeto, tolerancia, la comprensión y la convivencia entre los diferentes grupos de personas en el mismo espacio. Las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de tu contexto. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y a la protección sin discriminación, sin distinción alguna de raza, sexo o nacionalidad. Inicia como un proceso de desarrollo de actividades humanas que han tomado una velocidad indetenible. Existen procesos de innovación en los que hubo encuentros de personas de distintas procedencias. La diversidad cultural está en todas partes y ha permitido el desarrollo de nuevos conocimientos, así como el desarrollo de industrias y tecnológico que se ha sido motivado en las migraciones en busca de mejores empleos, intercambios académicos y además oportunidades que permiten el crecimiento del personal al individuo. El planteamiento del problema describe la situación o el problema abordado sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. Hoy en día, conforme al mundo se integra y se diversifica, la principal tarea que se plantea en el territorio es el alcanzar la unidad para ayudar a los pueblos del mundo a convivir mejor. La diversidad es un elemento esencial de nuestra nación cultural cívica mundial que exige una ética y unos valores de ámbito mundial y de nueva convivencia cultural. Por otro lado, considero que la diversidad es una fuente capital de energía social para los distintos países y para el siguiente insto a que se establecen políticas culturales en las que se completan la diversidad étnica, así como la pluralidad de idiomas, ideologías y modo de vida. Aunque la Comisión reconoció que puede haber muchas formas distintas de tomar ese camino, también dijo que el modo más duradero de hacerlo es crear un sentido de nación como la comunidad cívica arraigada en base a compartir todos los elementos de la sociedad de las naciones.
Objetivos y preguntas de la investigación establecen los objetivos que buscas lograr y las preguntas que guiarán en tu investigación. Explicar el problema de la discriminación y la violencia de la cultura en mi comunidad demostrará que se trata de un serio problema de violencia contra los derechos culturales y sociales. Planteando el problema. Objetivo general, limitación e hipótesis. Encuesta para aplicar a todas las personas. Para esta, elaboré 10 preguntas, las cuales son: ¿qué sabes de la discriminación? ¿Qué sabes de los derechos humanos? ¿A quién protegen los derechos humanos? ¿Los niños y las niñas tienen los mismos derechos? ¿Sabes de la violencia cultural? ¿En el colegio te enseñan qué son los derechos? ¿La educación y un derecho que tenemos? ¿Has sentido violentados tus derechos? ¿Dónde? ¿En la calle? ¿En el trabajo? ¿En el colegio? ¿Sabes qué instancia se ocupa de hacer valer los derechos humanos? ¿Te gustaría saber y aprender más sobre los derechos? Explica las razones por las que realizas tu investigación. Es para tener una respuesta ante una situación que ha desarrollado en un determinado fenómeno. Busco dar respuesta a los problemas que se enfrentan las investigaciones, que no es más que un procedimiento para darle solución a un problema cultural. Delimitación espacial. Define el alcance geográfico de tu investigación. En el estado de Morelos, con una extensión territorial de 4.950 kilómetros cuadrados, tiene la obligación de asegurar las medidas progresivas de carácter nacional e internacional y sus reconocimientos y aplicaciones universales y efectivas tanto entre la comunidad del Estado y los miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. La población define la cantidad de personas que participan en la investigación. La población con características semejantes cuyo número surja en las estadísticas del estudio. Esta muestra la totalidad de la población. Marco teórico. Retoma las fuentes de información de tu investigación documental. De por lo menos 4 fuentes la información sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural plantea las relaciones de los derechos humanos y la libertad fundamental proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos jurídicos universales. Reconoce como los 2 pactos internacionales de 1966 relativos a los derechos civiles y políticos y los otros derechos económicos, sociales y culturales, la multiculturalidad y los derechos humanos. Limitar la tolerancia fomenta la diferencia. Existe parte de la defensa de los derechos de las personas y su autonomía como agente moral. Estos derechos son conquistados éticos por el defensor de los derechos de la sociedad, de la libertad y también ante la cultura tradicional. El Estado tiene que proteger a las culturas momento de las especies. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos culturales reconocidos en las Constituciones y la traslado internacionales desactiva para garantizar la dignidad humana y la interacción positiva ante el individuo y las comunidades, más
en atención a la diversidad cultural existente en nuestro país y su manifestación tanto presente como histórica. Del mismo modo, al no resultar accesible la interpretación en el goce del ejercicio de los derechos humanos, este organismo, los derechos humanos y la diversidad cultural. El fenómeno de la diversidad cultural ha sido un foco de estudio por parte de los antropólogos y sociólogos, para también los juristas y los políticos se han ocupado de él. Las discrepancias entre grupos, poblaciones con distintas tradiciones, relaciones culturales y origen étnico se han planteado en un hecho importante de la práctica. La metodología. Define el tipo de metodología que utilizarás para la investigación de acuerdo con el tipo de información que se puede obtener, cualitativa o cuantitativa. Creo que las ciencias sociales se utilizan metodologías cualitativas. Utilizará el tipo de metodología de encuestas, entrevistas, técnicas de observación apoyadas en patrones cuantitativos para su desarrollo, la metodología en libros, páginas web o otros donde utilices variedades de métodos. Comentarios sobre cuál fue mi experiencia hacer una investigación científica en las ciencias sociales. Es una experiencia nueva la cual me ayudó a aprender sobre cómo elaborar investigaciones. Me ayudó a aprender más de los derechos que tenemos los seres humanos. Conocí que hay bastante discriminación y violencia. Es un aprendizaje que se puede transmitir en mi entorno social y cultural, dentro y fuera de mi comunidad. Creo que vivir una experiencia nueva de conocimientos e investigaciones nos ayuda a ser mejor ciudadanos.